el señor coronel, ¿qué es lo que hace? 31 de octubre de 1999 fue una fecha especial para los satánicos. Ese día en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Zipaquirá, capturamos a dos muchachos que infortunadamente estaban en medio de sectas satánicas. Los capturamos porque ellos habían secuestrado a un niño de 7 años que participaba en esta celebración satánica, el Halloween. Por supuesto, en ese año yo no tenía idea de que era Halloween, ni le veía ninguna situación anómala, porque pues la publicidad no lo vendía como una situación normal. Y los que criticamos como unos fanáticos. Sí, señor, exactamente. Ese día marcó mi vida para siempre por dos razones. La primera, porque veía en ese niño uno de mis hijos, y lo débiles que son los niños cuando se enfrentan a situaciones orquestadas por el mal. Y lo segundo, porque yo le preguntaba separadamente a cada uno de ellos el por qué lo habían hecho. Ellos decían que habían recibido la orden de Satanás de hacer un rito satánico ese día. Y yo le decía, pero ¿por qué ese niño? Y la respuesta de uno de ellos me traumatizó. Porque ese niño no es bautizado. Y le dije, ¿ustedes cómo saben que no es bautizado? Luego ustedes lo conocen. No, nosotros no lo conocemos, pero el signo satánico del no bautizo lo tiene. ¿Y cómo lo saben? Me preguntaba yo a uno de ellos. Decía, nuestro Dios Satanás no lo menciona, no lo dice. Entonces, ya hablando con la mamá desesperada y feliz a la vez por haberlo encontrado, yo le preguntaba precisamente eso. Le decía, ¿ese niño hace cuánto fue bautizado? Dice, no, nosotros no lo hemos bautizado, estamos esperando a que cumpla 14 añitos para bautizarlo. Eso me marcó de por vida y ha influido en mi conversión, que continúa por supuesto, pero me marcó ese año 99. La policía por eso tiene grupos especiales para contrarrestar las sectas satánicas, porque entiende perfectamente qué hay alrededor de este tema. No es un tema, como lo dice el doctor Gala, de fanatismo. Yo pediría al Espíritu Santo que me volviera fanático de nuestro Señor Jesucristo. El más fanático fuera de nuestro Señor Jesucristo, más lo amaría y más lo seguiría. Y eso es lo que hace la Policía Nacional, seguirlo y entender su camino. Nosotros comparamos a la policía, a los policías con los santos sacerdotes por tres cosas. Porque ellos enseñan, educan, segundo, bendicen, y tercero, santifican. ¿Y los policías qué hacemos? Nosotros también educamos, prevenimos y socializamos. Esa comunión la que nos permite estar pendientes precisamente de los niños ese día. Como le decía nuestra hermana Flor, no solamente los sacerdotes deben promocionar medidas para contrarrestar el Halloween, todos los católicos lo debemos hacer, porque desde el bautismo somos profetas y sacerdotes, tenemos que hacerlo. Entramos y buscamos en internet y encontramos cuál es la literatura alrededor del tema del Halloween, y encontramos su origen desde hace más de 3000 años. Y la Iglesia Católica, efectivamente, con el Santo Padre Gregorio IV y V, ellos buscaron contrarrestar estas festividades y por eso trasladaron la fecha del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre. Y entonces los satánicos lo que hicieron fue convertir y darle otro nombre a esta celebración satánica, y lo denominaron Halloween, que traducido precisamente al irlandés antiguo y al inglés significa la víspera del Día de Todos los Santos. Es una forma satánica de contrarrestar la acción de la Iglesia Católica frente a esta forma demoníaca de presencia el día 31 de octubre. Pero qué interesante este testimonio que nos da el coronel Sanabria, porque miren, el bautismo no es un ritico sin ningún efecto, no, es algo profundísimo, porque a través del bautismo viene precisamente, nos convertimos en templos vivos del Espíritu Santo. Y el demonio sabe, claro, si la persona está bautizada, si el niño está bautizado, es un templo y cuidado lo tocan. Pero si no está bautizado, miren este testimonio que él nos ha dicho. De modo que mucho ojo también a bautizar los niños. Eso no es un ritico allí sin ninguna importancia, trascendental, y nos transforma en sacerdotes, profetas y reyes. 3 cositas. Sí, y nos señor. pone precisamente en el círculo de la realeza divina,
muy importante para el niño, la protección de Dios y la vida de Dios en él. No omitamos el bautismo, porque ahora eso es otra de las desafortunadas desgracias que se han repandido en la sociedad actual. Pero hay una llamada, ¿no? Sí, señor. Tenemos la llamada de Alex, que nos está llamando desde aquí, desde Bogotá. Alex, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Un Café con Galat. Buenas noches, doctor José Galat. Buenas noches, Alex. Pues yo quería como colaborar con, digamos, con las críticas o con las que nos hacen los hermanos retirados sobre el Santo Rosario, ¿no? Que nosotros repetimos y repetimos. Y resulta que esto lo encontramos en Mateo 43, perdón. Yo al verlos se encontró dormidos, sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se apartó una vez más y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está en el Monte de los Olivos y se retiró a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Sí? ¿En Mateo qué? 26:43. Sí, y no solo eso, mira, Alex, si tú ves en Apocalipsis, dice cómo continuamente para darle gloria a Dios, los 24 ancianos caen de rodillas, caen al suelo diciendo santo, 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 y repiten continuamente. ¿Por qué? Porque la repetición es el lenguaje del amor, repito. Cuando uno ama a otra persona, ¿qué le hace? Piensen ustedes, los que somos casados, hay que decirle mi negra o mi gordita, mi felicidad, mi corazón, qué sé yo, cada uno. Y hay de que no le repitamos varias veces la cosa, ¿no? Porque entonces comienzan a dudar, ¿será que tiene otra o cómo es la vaina? ¿Ah? Entonces la repetición es el lenguaje del amor. Por eso a la Virgen le encanta que le repitan la salutación que el ángel le dio, que es la primera parte del Ave María. Sí, señor. Tenemos la llamada de Maruja, que nos está llamando desde Buga. Maruja, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Adelante, Maruja. Muy importante el programa del Halloween, porque nos sucedió como a la ranita que la meten en el agua fría y poco a poco le suben la temperatura. Y nos dimos cuenta ya tarde de todo el daño que la publicidad nos hizo para meternos el Halloween. Y ese día, que es día para orar, y cuando el Día de los Niños es el Día del Niño Jesús, nos han cambiado con toda una fanfarria comercial. Gracias a tan importante que está dando el coronel, para que la gente se dé cuenta de la importancia de la vida espiritual en Dios, con el Espíritu Santo, para protegernos de todas estas cosas satánicas, que hay que orar mucho, porque nos coincide con elecciones, de modo que para que el demonio se nos salga de esta cosa tan horrible también que está viviendo Colombia. Sí, precisamente has dicho que coincide con elecciones. No elijamos al diablo, no seamos tan tontos, ¿no es cierto? Elegir al diablo es darle precisamente esta presentación y hacer el tal Halloween y sacrificando de pronto a los niños, ¿no? Cuidado, mucho cuidado. ¿Hay algo, tú tenías algo que observar? Yo quiero decirles, amigos, que cuando oremos el rosario, lo oremos de verdad con el corazón, como lo pide Nuestra Señora. Que no nos vaya a pasar lo de Francisco, el niño de Fátima. Este niñito, cuando se apareció la Virgencita a los 3 pastores, Lucía y Jacinta veían y oían a Nuestra Señora en la primera aparición. Francisco les preguntó a su hermana, que era Jacinta, y a su prima, que era Lucía, les preguntó, ¿ustedes con quién hablan? Y ellas se quedaron mirando a la Virgencita, y la Virgencita le dice a Lucía, Lucía, dile a Francisco que rece bien el rosario y así me va a ver. ¿Saben cómo rezaba el rosario Francisco, que no le gustaba? Y que ellos rezaban el rosario desde chiquiticos, porque sus papás sí les habían enseñado a amar
y a rezar el Santo Rosario. ¿Saben cómo lo rezaba? Francisco lo rezaba: Dios te salve Santa María, amén, Dios te salve Santa María, amén. Así era como lo rezaba. Y creo que muchos de nosotros rezábamos el rosario también así. Entre más rapidito se acabe, mejor terminamos el paseo con el rosario. Pero y hay, no es así. hay un secretico para que el rosario no sea la repetición de la repetidera. Mientras uno está con los labios diciendo y repitiendo, con la mente y con el corazón, está pensando en el misterio. Y si piensa y medita en el misterio, no es solo pensar, meditar. Es decir, llega el lenguaje de amor interior. Entonces el rosario se va volando y es deliciosísimo. Sí, y se siente. Lo que pide Nuestra Señora, mediten cada misterio del rosario. Así, por ejemplo, cuando el niño Jesús, decimos en el tercer misterio gozoso, nace en el pesebre de Belén, imaginémonos cómo fue aquel nacimiento tan hermoso, cómo fue que el Hijo de Dios llegó al pesebre. Y la alegría extraordinaria que sintió María y luego José viendo al niño. Correcto. Y se nos va, como dice el doctor Galán, se nos va en minutos el rosario y lo hemos meditado y sobre todo lo hemos vivido, y así es como Nuestra Señora lo pide, que lo meditemos y lo oremos con el corazón. Milagros son los que ha prometido Nuestra Señora.